para que podamos comprender, Jesús, esta doctrina que vamos a predicar en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los niños van a su clase bíblica, por favor, vayan con la hermana Mariana, bien juiciositos, no queremos quejas de ninguno, ni de ninguna. Así que pórtense bien, hermanos, niños, y ustedes también, hermanos, porten bien. Si no, los sacamos para la clase bíblica. Bueno, hermanos, abramos la Biblia en un versículo muy conocido. Creo que todos lo sabemos. Bueno, la mayoría pienso, y no todo, usted lo puede aprender hoy. Ese versículo está en Hebreos 13:8. ¿Cuántos lo saben? Hebreos 13:8. Ese versículo dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Siente, tenga la amabilidad. Yo necesito que usted me colabore con la transmisión para que los hermanos que también puedan ver los versículos y nos quede allí el testimonio de que se predicó. Entonces, hermanos, siempre está mi mamá ahí pendiente. Saludos para ella. Y a todos los demás que nos puedan ver, pues también les saludamos y aquí les esperamos en vivo y en directo en la 691 Main Street. Bueno, hermanos, vamos a meditar un ratito en la palabra del Señor. Estamos así como a la expectativa. Hay un evento, vamos a llamarle una campaña evangelística, aunque pues han pedido el favor de que no digamos gran campaña evangelística porque eso no atrae a la gente. Bueno, yo tengo mis cuestionamientos con eso, pero vamos a hacerlo tal y como nos lo han pedido y se llama el Día de la Esperanza. Hemos puesto así el eslogan, son 110 congregaciones que estamos ahí metidos en ese programa a nivel nacional, estamos orando que Dios obre, así que creo que son 150 iglesias en el país de la IPUL. Así que en la mayoría, 110. El otro domingo se va a hacer este programita o este programota, digámoslo pues, el Día de la Esperanza, ya ustedes saben. Así que estaremos en la semana y después de la enseñanza hablando un poquito acerca de esto. Pero entonces estamos allí pendientes de eso y quiero hablarles un poquito de esa tarea evangelística que tenemos. Hablábamos la vez pasada. La gran comisión es una tarea de todos, pero además también tenemos nosotros que mirar bien y examinar un poquito nuestro quehacer, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Yo he titulado esta reflexión de esta mañana la inmutabilidad de nuestro mensaje. ¿Recuerda el versículo que leímos? A ver, ¿cómo dice? ¿Y cómo dice el versículo? Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como Él es el mismo, eso se llama inmutabilidad, ¿no? Es una de los atributos divinos. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Bueno, y por eso usted ya podrá deducir el título que le coloqué a esto: la inmutabilidad de nuestro mensaje. Resulta que cuando yo estaba allá en Colombia, llegaban oleadas de métodos, estrategias evangelísticas. Aquí mucho más. Aquí se la venden a uno, le llaman y se le ofrecen estrategias, publicidad, le aseguran a usted, bueno, a los pastores les aseguran, vea, le aseguramos, pastor, le sube la asistencia por lo menos del 30%, pero eso cuesta una plata, eso es marketing, ¿no? Publicidad, estrategias. Entonces, pues hay personas que se han dejado, ¿qué decimos?, seducir por esas metodologías seculares y otras cosas más. El marketing a veces también de la congregación, el eslogan, ¿no? Aquí se usa mucho también que cada iglesia, pues cada congregación tiene también como
seudónimo, digámoslo así, la Catedral de la Fe, la Iglesia del Nuevo Amanecer, no sé qué, y Pool Nueva Esperanza, y Pool no sé qué cosas. Entonces ese eslogan, y le meten mucho al eslogan porque eso es lo que atrae. Bueno, cosas así son las que uno ve por ahí. Y yo quiero hablar un poquito hoy en contra de eso. Porque tenemos un mensaje que es inmutable, entonces pues vamos a mirar es eso, vamos a mirar un poquito de eso. Y también, bueno, acá no tanto, pero mi cuñado decía que en Brasil sí se ve mucho, aquí pues casi no, pero se oye mucho del ministerio. Yo soy del ministerio del hermano tal. ¿Y usted qué iglesia es? No se habla de iglesia, sino yo soy del ministerio del hermano Miguel. O sea, una autopromoción, ¿no? Eh, Centrados pues en unas figuras. Entonces, vamos a reflexionar con la ayuda del Señor un poquito acerca de esto, hermanos. Yo quiero que miremos un poquito dónde encontramos ese versículo, porque una frase, como decimos siempre, un texto fuera de contexto no se convierte más que en un pretexto. Pero no queremos aquí tener pretextos para lo que vamos a hablar, sino que miremos realmente dentro del mismo contexto en el que está este versículo, ¿a qué se refiere? El último capítulo del libro de Hebreos, o la epístola mejor bueno, no se sabe quién la escribiría, ¿no? La Biblia no dice. El último versículo, el último capítulo está en la parte exhortativa, la parte que habla a la iglesia, amonestaciones finales, podríamos decirlo, y entre esas, ahí comienza un parrafito en el 7 que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero voy a leerle de antes. 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bueno, ahí está el contexto que llaman inmediato, lo que hay antes y después de esa frase para que no la saquemos de contexto. Así que esta frase está hablando acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, Él es el mismo, Él no cambia. Y la conecta, la enlaza con el sostenimiento, no solamente del pastor, sino de la iglesia. El Señor es el mismo. Y también la conecta con el ejemplo que nos han dejado los que nos han precedido, porque el Evangelio no me lo inventé yo. Ustedes saben que este evangelio vino del cielo, lo trajo Jesucristo el Señor. Eso fue hace más de 2000 años ya. Como dice una canción, hace más de 2000 años que allá en Belén nació un bebé y con él comenzó esta historia. Entonces, en 2000 años es mucha la gente que ha vivido y el evangelio no se ha acabado, sigue. ¿Ve? Entonces, consideremos a estos grandes hombres y mujeres también. Esta semana nos llegó la noticia de que falleció la niña, o la niña no, ya era una anciana de, pues imagínense, nació en el 38. ¿Cuántos años tenía? Más de 80, ¿no? Casi iba a cumplir 90 ahora en 3 años. O sea, tenía 70, ¿qué? 88. Abigail Gertrudes Staples. No, esa era la mamá, pero la hija también se llamaba Abigail. O sea, la niña del hermano Larsen, quiero decir, ellos, la hermana Abigail y el hermano Larsen llegaron a Bucaramanga en el año 1937, ella ya iba embarazada y nació la niña en el 38.
pero en el parto de la niña, pues fue lo que pasó después, la hermana Abigail falleció. Pues esa niña que nació allá en Bucaramanga, en 1938, falleció en estos días. Esta semana fue noticia en Colombia, pues se supo, ella vivía aquí en Canadá. Pasó, las generaciones van pasando. Yo no conocía al hermano Larsen. ¿Usted lo conoció, hermano Tello? No. Yo oí hablar de él, pero ni lo he oído tampoco porque no he encontrado ni han pasado audios de él. Fotos es lo que tenemos e historias que nos han contado. Allá en Bucaramanga está la tumba de su esposa, la hermana Abigail Gertrudes Staples. Pasan las generaciones, pasan los hermanos, pero Jesucristo sigue. Jesucristo sigue. Entonces, el Cristo a quien ellos sirvieron, el Cristo al que ellos proclamaron, es el mismo Cristo a quien servimos también nosotros y a quien debemos proclamar nosotros. Entonces, vamos a meditar en eso precisamente ahora, en la inmutabilidad de nuestro Dios. Y el Señor, si nuestro Cristo permanece constante y Él es eternamente y para siempre el mismo, lo leímos ahí, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces nos tiene que hacer pensar, hermanos, porque cada doctrina tiene una forma práctica, no es nada más una teoría en la Biblia o en un libro, sino que tiene una aplicación práctica. Nos tiene que hacer pensar a nosotros en la forma como estamos haciendo las cosas y como estamos viviendo hoy en día. Y a eso que es a lo que quiero pues desembocar dentro de unos minutos. Entonces, repito, el Cristo que obró ayer, que obra hoy, si el Señor lo permite vivir, también obrará mañana. ¿Ya? Hay gente que tiene como una nostalgia, ¿no? Nostalgia. Entonces, con la nostalgia lo que hace es que hay una añoranza por los tiempos pasados, ¿no? Una tendencia a idealizar el pasado y sobre todo entre los que ya hemos vivido cierto tiempito. Yo ya digo, ya hemos vivido porque ya tengo un poquito más de 50 años, 51 nomás. Pero ya he pasado, sí, un tiempito, unas cuantas décadas, para los que nada más tienen 25 y creen que se las saben todas. No, yo también tuve 20 años y también corría bastante, pero no me las sabía todas tampoco. Así que hay una tendencia en pensar en los años pasados como años mejores. Ay, se fueron y no volvieron, dice la canción. Pero hermanos, no debemos ser así nosotros. No debemos pensar, dice la palabra de Dios, que todo tiempo pasado fue mejor. No digas en tu corazón, todo tiempo pasado fue mejor, porque nunca hay sabiduría en esas palabras. Es palabra de Dios, no es invento mío. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si el Señor no cambia y no cambia, si Él no desaparece y no desaparece, si Él está presente y Él sí que está presente, Jehová Chama, ya estábamos cantando, sí cantamos Jehová Chama, pero Jehová Chama es uno de los nombres de Dios, ¿no? Jehová Shalom, príncipe de paz, pero Jehová Chama, Él está presente, el Dios que está presente siempre. Entonces, eso quiere decir, hermanos, esa inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que esas experiencias que nos han contado y que hemos vivido en tiempos pasados no son nada más reliquias como los católicos, ¿no? Que andan con reliquias allá guardando. No, nosotros no andamos con reliquias. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo no está en la tumba, nuestro Cristo está vivo. Así que esas experiencias y esos milagros y esos testimonios que hemos vivido ayer son potencialmente repetibles hoy en día, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el Señor que sanó a un moribundo de cáncer hace 10 años, todavía hoy tiene el mismo poder. No se ha cortado el brazo de Jehová. Entonces eso quiere decir que un moribundo de cáncer hoy también puede ser sano por ese mismo poder que obró en los tiempos de ayer. Eso es lo que quiere decir esta doctrina de la inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero referirme básicamente a tres cosas. Uno, pues,
digámoslo así, una cuestión de fe, de doctrina, de cuerpo doctrinal. La otra, en la práctica ministerial. Aquí todos somos ministros, hermanos. Yo he repetido eso varias veces. No es ministro nada más el que te para aquí a predicar. En la iglesia está el ministerio. Todos los miembros de la iglesia tienen un ministerio que deben cumplir. Debemos todos cumplir ese ministerio para que el cuerpo funcione armónicamente. Y finalmente, una aplicación para la iglesia, para nuestra congregación. Entonces, empezando por lo primero, la parte doctrinal. Cuando yo estaba soltero y con muchas ansias, uno comienza el ministerio con muchas aspiraciones. Bueno, yo lo comencé así, quizá algún día, no, yo no, pero quién sabe, ¿no? En su corazón sí, no tenía ninguna aspiración. Pero entonces uno quiere hacer todos los cursos y todo lo que ofrecen, y ofrecieron en esa época varios seminarios de misiones. El hermano Reinel Galvez era el director de misiones extranjeras y promocionó varios seminarios muy buenos. Uno iba una semana completa, de lunes a viernes, todos los días, mañana y tarde, estudiando la palabra, escuchando conferencias, y una de esas conferencias era ¿qué predicar? Nos mandan a las misiones, nos vamos por allá para algún lado. ¿Qué predicamos? ¿Qué decimos? ¿No? Y una de las charlas que nos daban los misioneros o exmisioneros, uno de esos fue el hermano Celestino Forero. Me acuerdo que él cantaba mucho un corito de niños que dice: hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más. Es un coro de niños. Pero decía él, ese es el mensaje que debemos proclamar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a predicar? Pues a Cristo. A Cristo. Tenemos que predicar a Jesucristo. Uno te podría preguntar, y es una pregunta de todas maneras válida, ¿no? Nos mandaron a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué predicamos? El evangelio no es nada más una manera. Uno puede usar varias expresiones, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba adolescente que un amigo me preguntó, ¿qué es el evangelio? Yo le contesté, es un estilo de vida muy particular, muy especial. Bueno, fue mi respuesta en esa época de adolescente, pero realmente el evangelio es mucho más que un estilo de vida, ¿sí? Hay gente que tiene estilo de vida particular y todo, pero no viven el evangelio. Claro que cuando uno cree en Jesús tiene un estilo de vida que le cambia todo, pero esa no es la esencia del evangelio. No es, a veces cantamos, es un canto de libertad. Y pensamos, ¿el evangelio qué es? Es un canto de libertad, que de paz el alma llena. El evangelio, bueno, está bien, todo eso en poemas es válido, la poesía se presta para todo, pero realmente el evangelio va mucho más allá que eso. El evangelio, como decía alguien, se centra en una persona. El evangelio es Jesucristo. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y la buena noticia es que apareció Jesús, ¿no? La canción que en las Navidades traen, ¿no? Al mundo paz, nació Jesús. Esa es la buena nueva, esa es la verdadera buena nueva. ¿Quién la proclamó por primera vez? Unos ángeles, cuando nació Jesús. Y aparecieron y le dijeron a los pastores, les traemos una buena noticia. Acaba de nacer el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la buena noticia. Los ángeles nos dieron ejemplo, aunque ellos no fueron mandados a predicar el evangelio por todas partes. Usted y yo sí. Una canción que nos lo recuerda. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de maldad por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, aunque tampoco es verdad que yo lo cambio. Lo cambia Jesucristo. Pero claro, con la proclamación del evangelio usted hace posible que ese cambio opere en la vida del ser humano. Entonces, el evangelio es Cristo mismo. Predicar buenas costumbres. Venga, don Roberto, no tome más. Perdone que le ponga ejemplo, hermano Roberto, aunque no ese es su problema, ni mucho menos. Pero es que a veces la gente va a evangelizar a alguien y dice, venga, vecino, vea, y comienza a darle consejos. Esos consejos están bien, no es malo dar buenos consejos, pero esos buenos consejos no son el evangelio.
Ay, vecina, si usted se vistiera un poquito más decente, que está bien que la vecina se vista decente, pero eso no la va a salvar ni la va a cambiar. Un himno antiguo dice, la fineza y la costura, ¿y la qué? Y la cultura, ¿no? Sí, la cultura. Eso está bien, que la gente vaya y estudie, que quiera buenas maneras, sea elegante en su porte, a la hora de comer y todo. Pero la fineza y la cultura no transforman, ni los vínculos del vicio quebrarán. Y es verdad que por sus obras algunos hombres, pues, se comportan muy bien, son muy bien comportaditos, pero de todas maneras siempre siguen siendo esclavos de Satanás. Eso dice una canción. Y qué verdad tan cierta, hermanos. ¿Sabe quién es el único que puede transformar a las personas y romper el vínculo del mal y hacer la nueva criatura? Jesucristo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no espero que el Señor demore mucho en venir por su iglesia, pero si tardara el Señor en venir, el mismo que obró ayer, que obró hoy, seguirá obrando mañana también, pasado mañana también. Dios sigue siendo el mismo. Él fue prometido en el Antiguo Testamento. Voy a pasar esto rapidito porque quiero llegar a la parte práctica, pero recordemos algunos versículos así rapidito. Cuando hay un versículo que dicen que es el primero que se habla, en el que aparece, pues llaman algunos del protoevangelio. Está en Génesis 3, versículo 15. Se dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando Dios a la serpiente antigua que es el diablo, Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los que oyeron esa palabra, seguramente pues Adán y Eva la estaban oyendo, guardaron una esperanza. Esa palabra, ya que vamos al día de la esperanza, eso tiene que ver con eso. Ellos guardaron esa palabra como una promesa para ellos. ¿Cuál promesa? Que nacería alguien, hijo de una mujer, que le aplastaría la cabeza al diablo. O sea, la buena noticia se convertía o se transformaba en un hijo de una mujer, un niño que nacería y le aplastaría la cabeza a la mujer. Ellos lo guardaron allá y pasaron las generaciones y hay otras promesas, ¿no? Moisés, cuando estaba a punto de morir, también dijo, profeta como yo levantará el Señor, a él oiréis. Otra vez la esperanza estaba en que se levantara un profeta. Ya Juan el Bautista le preguntaban, ¿eres tú el profeta? Porque ellos tenían en su conciencia, en su memoria, vendrá un profeta. Vendrá, o sea, la esperanza y la buena nueva era que apareciera ese hijo de la mujer, ese nacido de ese profeta anunciado. Me pasé por alto a Abraham también. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente, el hijo de Abraham. ¿Cuándo aparecerá ese hijo de Abraham? Era uno particular, no las, sino la, dice el apóstol Pablo. Así que era solamente uno. O las profecías de Isaías que nos sabemos de memoria. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La esperanza allí y la buena nueva era que naciera ese niño. Y además el capítulo anterior o el 7 decía que era hijo de una virgen, ¿no? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La buena nueva se centraba en un ser, una persona prometida, hijo de una mujer, profeta de la descendencia de Abraham, nacía de una mujer virgen, tendría el principado sobre su hombro, sería Dios fuerte, Padre eterno, sería Dios con nosotros. Y luego viene la escena aquella del siervo sufriente, ¿no? El cuadro que se cambia un poquito. Y en el capítulo 53 de Isaías lo vemos, a ese siervo recibiendo el castigo, soportando el dolor, entregando su vida, pero para redimir o para rescatar al género humano. La esperanza era un ser. Esa era la buena noticia. Esas eran las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas más, pero por ahora esas. Pero ¿cuándo se hicieron realidad? Lo decíamos ahora, cuando en Belén nació un bebé.
Claro, muchos nacieron en Belén, ¿no? Pero ninguno como él. Cuando él nació hubo fiesta, celebración, los cielos se iluminaron. Hay gente que, bueno, yo no las he visto, pero me gustaría de verdad verlas, las auroras boreales, ¿no? Aquí, lamentablemente, en Poughkeepsie el año pasado que se veían, estuvo nublado. No sé si ustedes la vieron, pero decía que de por acá se veían, pero lamentablemente pues estaba nublado. Pero eso sería muy hermoso, ver esas luces y todo. Yo creo que los ángeles vieron algo más hermoso que eso, hermano. Apareció una hueste de ángeles. Qué bonito es escuchar un concierto. No sé si le gusta ver allá todas las voces y uno por aquí y otro por acá y cantando todos. Sí, pero en diferentes, o sea, usted escucha diferentes sonidos, ¿verdad? Pero todos en armonía, todos se unen. ¿Qué cosa tan hermosa esa? Bueno, pero ¿y qué se me dio un concierto de ángeles? ¿Cómo sería eso? Los ángeles cantaban y daban alabanzas a Dios. Y los pastores en VIP, oyendo ese concierto que les estaban dando. Los marginados, a los pobres, se les anunció el evangelio por primera vez. Había nacido el Salvador del mundo. Será un mensaje de gozo. Os damos nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y comenzó a proclamarse, comenzó a anunciarse la llegada de esa persona tan anunciada previamente y tan esperada. La esperanza de Israel llegó, se llamó Jesús. Esa esperanza, hermanos, sigue siendo la misma hoy en día. Por eso lo que vamos a hablar el domingo, pues, no es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje de siempre. Vamos a hablar de Jesús. Cristo es la esperanza para el mundo de hoy. Fuera de él no hay otro. Él es la solución. ¿Quién canta la canción? Alguien la debe cantar. Yo me la tengo en la mente, pero es una letra de un coro, de una alabanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Así que comienza el Señor a obrar milagros. El Señor aquí en su ministerio público, ustedes saben, más o menos 3 años, haciendo maravillas, demostrando su poder de Dios, además, porque Él es Dios manifestado en carne. Así que es el poder del cielo. Pablo lo expresó bien cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si decimos que el evangelio es Jesucristo, el evangelio es Cristo, bueno, cambiemos la palabra. No me avergüenzo de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Predicar el evangelio es predicar a Jesucristo, porque decía también el apóstol Pablo escribiendo otra carta a los Corintios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que ese es el mensaje que debemos proclamar nosotros, el título que le coloqué, ¿no? La inmutabilidad de nuestro mensaje. Si este mensaje evangélico, llamémoslo así, sirvió hace 2000 años allá a las comunidades de Palestina, de Israel, del mar Mediterráneo, si este mensaje ha servido durante 2000 años para cualquier tipo de personas, en cualquier comunidad, en cualquier cultura, ¿será que lo tenemos que cambiar aquí en Poughkeepsie para que alguien sea salvo? No, no podemos cambiar ese mensaje. Tenemos que predicar el mismo mensaje, porque el ser humano, igual que antes, está necesitado de este poder salvador que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es procurar, y es nuestra oración también, ¿no? La hermana está orando acá también, para que el Señor toque la vida de alguien, para que el Señor deje sentir su poder. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo personal, íntimo, como lo tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Pablo conoció el poder de Dios desde el primer instante. Él perseguía a los hermanos, pero ya usted sabe, camino a la ciudad de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayó a tierra y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y no le dijo la voz, ¿recuerda? Yo soy JHBH. Te felicito por estar persiguiendo esos. No le dijo eso. Él tal vez pensaba eso. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, recuérdelo.
Él dijo, yo en mi ignorancia, ya en mi religiosidad, pensaba que servía a Dios persiguiendo a esos cristianos. Pero esa voz que le habló desde los cielos le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que ese primer encuentro con la divinidad en la persona de Jesús que tuvo el apóstol Pablo cambió su vida por completo. Pablo de ahí en adelante dijo, no, a los pocos, bueno, no sé cuántos meses o cuánto, pero dice ahí que predicaba a Cristo. En la misma ciudad de Damasco, él predicaba a Cristo y confundía a la gente. Pero ¿cómo así? Ese no era el que perseguía a los que predicaban y ahora es que predicando al mismo que antes perseguía. Sí, porque tuvo un encuentro con Jesús. Entonces lo que debemos nosotros procurar, hermanos, es que las personas y nuestros hijos también, yo oro por mis hijos, tengan un encuentro con Jesús. Que como decimos nosotros en nuestro argot acá, que sientan la presencia de Dios, que el Señor toque sus vidas, que el Señor impacte sus corazones. Una persona tocada por el Señor, no le importa venir a un localcito como este. Uno quisiera tener un salón mejor, ¿no? Un auditorio, un buen espacio aquí, para la banda allá, para los del coro allá atrás, como uno ve por ahí en las televisiones, las grandes iglesias, y que la gente llegara cómoda y tuviera su parqueo allá hasta personalizado cada uno, ¿verdad? Y todo, pero tenemos esto, ¿qué más podemos ofrecer? Lo que tenemos. De pronto alguien viene buscando, ay, yo pensé que era otra iglesia. Bueno, si no tiene un encuentro con el Señor, pues, cierto. Pero lo que quiero decirles es que si alguien llega y tiene un encuentro con el Señor, el hermano preparándonos para esto decía, hermano, cuidado con el baño. Yo lo acabé de revisar, ya vinieron a destapar que estaba la mano tapado. Porque decía él, ¿qué tal que un amigo vaya al baño ese día y se encuentre con que está tapado? Ese amigo no. Yo pensaba por dentro, si el Señor tocó a ese amigo, a él poco le importa que el baño esté tapado, él volverá, porque el Señor lo tocó. Lo que necesitamos es que la gente tenga un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro que transforme su vida. Y creo que de eso nosotros somos testigos. Y si no lo somos, deberíamos serlo. O sea, si usted no ha sentido la presencia de Dios, si usted no ha tenido un toque del Maestro, pues hermano, tenemos que buscar ese toque del Maestro para que el Señor transforme nuestra vida. Que de verdad experimentemos el poder del Cristo vivo. Antiguamente cantábamos un coro que decía, yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me amó y me salvó y con su Santo Espíritu mi alma él llenó. Qué bueno es tener al Cristo de poder. ¿Usted tiene al Cristo de poder, hermano? Ojalá que sea una realidad, que usted haya sentido esa presencia del Espíritu Santo. Y si no, repito, hay que sentirla, hay que llenarse del poder del cielo, porque ese es el núcleo de este mensaje transformador. Un encuentro definitivo con el que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ya estoy en el segundo punto. En la parte del ministerio, porque nuestro ministerio entonces, hermanos, se debe convertir en la proclamación de Jesús. Esto debe ser lo que debe mover nuestra vida. Hace 8 días hablábamos, sí, de la gran comisión, ¿no? La gran comisión, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, Hechos 1, algunos meten también allí Juan, cuando el Señor llama a Pedro y le restaura, ¿no? Pero esa gran comisión tiene una razón de ser. El mandato, claro, está, lo oíamos hace 8 días, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya sabemos entonces qué mensaje tenemos que predicar. ¿Qué es el evangelio? Es Jesucristo. Yo tengo que conocerlo a él, ¿verdad? Conocer su poder. Yo recuerdo, no, yo he leído aquí al cieguito, ¿no? Al ex ciego cuando le preguntaron, ¿y tú qué crees?
¿Ese que te sanó los ojos es bueno o es malo? Porque te hizo un milagro en el día de reposo, y en el día de reposo nadie puede trabajar. ¿Es bueno o es malo? Él dijo, no sé si sea bueno o malo, yo sí sé algo. Yo era ciego, pero ahora veo. O sea, él no sabía mucha teología ni nada de eso, pero había experimentado el poder del Cristo vivo. Así que digo, pero yo recuerdo que la Biblia dice, en algún lado dice la Biblia, yo he oído, porque no había leído, sino que había oído, ¿no? Yo he oído que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero entonces, si Dios no oye a los pecadores, ¿cómo este me sanó? O sea, si Dios no oye a los pecadores, este no debe ser pecador. Y le pusieron bravos, pero bueno, esa es otra historia. Pero este cieguito había tenido un encuentro con el Cristo vivo. En la escritura tenemos varios ejemplos nosotros del mensaje que debemos proclamar, del ministerio que debemos proclamar. Esa predicación debe ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Claro, le digo, usted y yo debemos experimentarla primero, hermanos. Queda muy maluco y yo no sirvo para eso realmente. Para uno decir o predicar algo que usted no vive ni hace. Por ejemplo, ¿qué tal yo promocionando aquí con ustedes? Hermanos, tenemos que ir a la convención, hermano, ánimo, hermano, vamos a la convención, ya viene la convención tal. Y yo no voy a la convención, ¿eso me quedaría bien a mí? Eso es muy maluco, eso no, hermano, ese pastor está como... Nosotros tenemos que haber experimentado. Usted, si va a decirle a alguien, hermano, hermana o amigo, Jesucristo puede cambiar su vida. Que sea verdad que cambió la suya, que puede, cambió la mía. Jesucristo puede, como cantábamos ahora, sanar su enfermedad. Me ha sanado a mí. Jesucristo puede llenarle con el poder del Espíritu Santo. Me ha llenado a mí. O sea, que usted sea testigo de eso que está predicando. Eso es lo que la palabra quiere decir. No recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repito, ese testimonio comienza con el encuentro con Jesús. Por eso Jesús les dijo, venid en pos de mí, vengan, conózcanme. Una relación. En México aprendí, no sé, tal vez ustedes la habrán oído antes, yo no la había oído, en Colombia no se usa esa frase, que uno vaya a hablarle a la gente y le diga, vecina, yo no vengo a hablarle de religión, vengo a hablarle de relación. Y así hablaban los hermanos allá, los hermanos evangelizaban así. Y me gustó, o sea, dije yo, ¿verdad? Tienen razón. Porque no venimos a predicarle una religión pentecostal, venimos a invitarle a tener una relación con Jesucristo el Señor. Venid en pos de mí. Primero nos habla de una relación con Él. Y después dice, y os haré pescadores de hombres. Porque hermanos, después de que usted conoce a Jesús, usted está dispuesto a soltar las redes. Porque conocí al que hace los peces. Antes yo las tiraba para buscar los peces y a veces no cogía nada como esa noche. Pero este con su voz nada más creó todo este montón de peces. Sí, vale la pena servirle a él. Eso fue lo que pensaron los pescadores. No es que estaban muy emocionados con el milagro, es que ellos calcularon, ellos eran hombres de negocio. Hermano, es un buen negocio servirle al Señor. Es un buen negocio sacar unas horitas para hacer la labor que nos ha encomendado hacer el Señor. A veces la gente saca cálculos, no, pero es que decía una hermana, 13 pastora, 13 horas, a $13 me pagan la hora, que no es nada, eso es barato, $13 la hora. Entonces yo le dije, bueno, Jesucristo le puede pagar mejor. Y sí, me cogió la caña, como decimos nosotros. La hermana, pues sí, pastor. Oiga, es bueno servirle al Señor. Cuando yo comencé el ministerio, a mí me ofrecieron, o tenía dos oportunidades, o ser miembro de un centro de investigación del gas. ¿Y cuánto están pagando? Estaba comenzando eso. Están pagando, bueno, vamos a decir que 850,000 pesos en esa época. Esas eran las cifras exactamente. Y yo comenzaba el ministerio, ¿sabe cuánto me pagaban? 200 al mes. Mi matemática fue menos del 25, menos del 20% casi, o el 20% casi, 25%, ni la cuarta parte. Pero esa poquito, con la bendición de Dios, me alcanzó. Al siguiente año, otra oferta, me llamaron otra vez. Venga, que estamos necesitando gente.
¿Cuánto están pagando? A mí ya me han subido el sueldo, ya me dan 300. Estamos pagando ahora 1.500.000. Yo, 1.500.000. Hermanos, las matemáticas a veces no cuadran, pero Jesucristo es el mejor patrón. Si yo creyera que la policía fuera mejor o que la industria fuera mejor, pues no me hubiera dedicado a predicar el evangelio. Pero yo creo que Jesucristo es mejor que la Policía Nacional o que la empresa de petróleos, cualquiera que sea. Él es mejor patrón. Además, la obra que él está haciendo es mejor que la obra que hace la Policía Nacional o la obra que hace. Un día me preguntó mío, papá, ¿qué hacen con el petróleo? Le dije, de todo, mío. El petróleo tiene muchas aplicaciones. Hoy en día, hermano, casi todo lo que vemos tiene derivados del petróleo, polímeros, no es nada más el combustible, usted debe saber eso. Muchas cosas que usamos diariamente son derivados del petróleo, los plásticos y un poco más. Pero con todo y los beneficios que tenemos, no hay mejor beneficio que el que da, el que produce la predicación del Evangelio de Jesucristo. Porque no es solamente para pasarla bien acá, que la pasamos bien acá con el Señor en nuestro corazón, pero es que aseguramos además nuestro destino eterno. Vale la pena servir a Jesús, vale la pena, pero para poderlo hacer, repito, hay que conocerlo. Primero tener una relación personal con Él y después de eso, tranquilo, a usted no le va a pesar, no le va a doler, no va a decir, ay hermano, pero tú qué, no hay ningún pero, porque usted ya conoció a Jesús y usted lo hará como además debemos hacerlo, ¿no? Juan capítulo 21 es donde está eh, la restauración, llaman algunos de Pedro, ¿no? El Señor le llama y le dice, Pedro, ¿de verdad me amas? Y ahí está el diálogo restaurador, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ese amor que tenemos por el Cristo que conocemos debe ser, hermanos, ese amor debe ser mayor que cualquier cosa. Clarito lo dice el Evangelio. Vea, si ustedes no me aman a mí más que a papá, mamá, más que a plata, más que a lo que sea, no son dignos de mí. Y uno de ellos, de estos que dejó la red, dijo, Señor, nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Y el Señor le dijo, no tendrán nada. Sí, os aseguro que cualquiera que haya dejado por mí casa, carro, beca y todo, tendrá en esta tierra 100 veces más. Pero no solamente eso, en la vida venidera o tendrá también la vida eterna. Tendrá gozo perdurable. O sea, es un negocio, de verdad, es el mejor negocio que alguien puede hacer, entregarle su vida al Señor. Pero repito, tenemos que conocer quién es Él, si no, cualquiera no se mete por ahí a invertir en lo que sea. Es muy loco el que haga eso. Usted tiene que primero conocer esa empresa, a qué se dedica, qué hace, qué tanta estabilidad tiene. Bueno, conozcamos al Señor Jesucristo y no nos va a pesar ponerle nuestra vida en sus manos. Y que ese enamoramiento, ese amor que tengamos por Él se convierta en ese motor que nos impulse a servirle sincera y fielmente. Ejemplos, rapidito, podemos mencionar el ejemplo del apóstol Pablo. Ya decíamos que él comenzó a predicar rapidito en Damasco, en el capítulo 9, predicaba, confundía a la gente, demostrando que Jesús era el Cristo. Enseguida les predicaba a Cristo en la sinagoga. Él predicaba a Jesús. Usted puede hacer, hermano, si quiere, a veces a la gente le gusta estudiar la Biblia. Estudie Hechos de los Apóstoles y marque en los discursos, en los sermones. ¿En qué se centraba el sermón de Hechos? En Cristo. Ellos predicaban a Jesucristo. Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Ese es el mensaje, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia en Corinto. Bueno, hay varias lecciones de aquí que podemos sacar de la iglesia en Corinto, pero
esa iglesia que está llena de problemas, llena de divisiones, unos tiran para un lado, otros tiran para otro, pero a esa iglesia fue a la que, y los griegos pedían una cosa y los judíos pedían otra. Yo quiero que me hablen de tal cosa, yo quiero que me hable de esto. Y Pablo ahí con la cabeza así de grande, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Digo, voy a resolver esto por donde debe serlo. ¿Qué hacía? Les predicaba a Jesucristo. Decidí no saber nada de entre vosotros, sino de Cristo y este crucificado. O sea, les predicaba a Jesús y arregló todo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que centrar nuestro mensaje en Jesucristo el Señor. Para muchos era un escándalo el mensaje de la cruz, pero para nosotros ese mensaje de la cruz, ese de verdad es nuestra marca. Y a la otra yo oí a un hermano predicando acerca de eso de la estrategia, el hermano Bernal, precisamente el pastor de la UPC, presidente, perdón, de la UPC. Entonces decía él, ¿quién le metería a Pablo? Dígame quién podría aconsejar a Pablo. Pablo, ¿qué agente publicitario contrataría para que le dijera a Pablito, venga, para traer gente? Ponga una cruz, levante la cruz, hable de la cruz, decía él. ¿Saben qué significa hoy en día hablar de la cruz? Sería como hablar de la silla eléctrica. Vamos a hablar de la inyección letal. ¿Cómo así? O sea, eso atraería a la gente si el eslogan fuera la cruz, la inyección letal, la silla eléctrica. Hermanos, eso no atraería a nadie. Pero esto es lo que Pablo hacía. Les predicaba a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz. Sabe que era maldito, ¿no? Los judíos decían, es maldito el que muere en una cruz. Está escrito ya en el libro de Deuteronomio. Maldición. Y los otros pues lo tenían como un desgraciado que muere en una cruz. Allá mueren los peores criminales. ¿Quién va a creer en eso? Pero ese mensaje era el que predicaba el apóstol Pablo. ¿Y tuvo éxito? Pues claro, hermanos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cualquier estrategia de marketing, pues sí, las usamos a veces y nos adherimos y salimos y hacemos propaganda y todo. Y les digo, hemos también pregonado la iglesia que predica lo que la Biblia enseña y está bien, pero no es la iglesia en sí, tenemos que predicar es a Jesucristo. Cristo es el que transforma la vida del ser humano. No podemos desplazar la centralidad, el núcleo, ¿no?, de nuestra misión por cualquier estrategia publicitaria. Tenemos que seguir dependiendo del poder del Espíritu Santo y de la proclamación genuina del Evangelio. Si queremos atraer a la gente, que sea no que vengan por el café. Esa puede ser una estrategia, ¿verdad? Aquí ya soy que saco otra vez la mesa y comenzamos otra vez a repartir café y ahí la gente acerca y toma un cafecito y tal. Y hay uno que viene nada más por el café. Entonces ustedes ya algunos lo han visto. Nada más viene por el café. Bueno, pues le damos café. Pero la idea no es atraer a la gente por el aroma a café, sino que la gente sea atraída a Cristo. Que la gente venga a conocer quién es Jesús. Y eso se hace, claro, por un milagro, porque es el Señor el que hace ese milagro, la obra del Espíritu Santo, hermanos. Bueno, vamos a pasar acá adelantico, porque esto de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto era una belleza de iglesia, gloria a Dios, una iglesia que no le faltaba nada, solamente le faltaba amor, no más, de resto lo tenían todo. Pero no vamos, que Dios nos libre, hermanos, de desviar la centralidad de nuestro mensaje, de lo que debe estar puesto, que es en Jesucristo el Señor. Todo programa que hagamos, toda actividad, todo eso está bien si estamos procurando que la gente conozca a Jesús. Si es nada más por pasar un ratico agradable, pues hombre, pensémoslo bien, porque la iglesia no está nada más para pasar raticos agradables, está para proclamar a Cristo, que todo gire alrededor de eso. Porque la necesidad del ser humano no es solamente pasarla bien un ratico. Ellos tienen una necesidad primordial que es la vida eterna. Ellos están condenados. El ser humano está condenado. Y el que lo va a sacar de allá es Jesucristo el Señor.
No soy yo ni es usted. Tenemos que ser humildes, hermanos, y reconocer que nosotros no hacemos nada, como decía el anciano maestro de la IPUL. Solo somos cargaladrillos. Aquí el arquitecto y constructor es Jesucristo el Señor, y es a Él a quien debemos proclamar. Humildad para aceptar, si tenemos que hacerlo, alguna falla y buscar una corrección, pero la corrección se busca con valor. Hay que tener valor para aplicar la corrección a nuestra vida, porque a veces uno sabe qué debe hacer, pero no lo hace. Le falta esa osadía, esa valentía de aplicar la autocorrección a su vida. Entonces, a medida que pasan los años, a medida que transcurre el tiempo, uno puede caer en varios peligros. Un peligro es el conformismo. Bueno, ya estamos bien. Si Dios nos da un local, ya tenemos el local, ya. Que Dios nos libre del conformismo. Por eso a veces decimos, y lo predicamos también, gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas hacen que como que nos despertemos, todavía somos humanos. Esta semana estuvo mi hija enferma y pues claro, uno puede dormir casi cuando están los niños enfermos y además orando, Señor, aquí estamos, dependemos de ti, Señor. Y esta semana pues oré más, porque la niña estuvo enferma. Entonces, las pruebas, las tribulaciones a veces hacen que usted doble rodillas, busque un poquito más del Señor. Eso es importante también reconocerlo, hermano. Seguimos siendo mortales, seguimos siendo seres humanos. Y pues con fallas, claro, con errores, sí, pero lo bueno es que la eficacia de este mensaje no depende del instrumento que el Señor usa. Porque encontrar un instrumento perfecto, aunque eso no es excusa para no limpiarnos y purificarnos y presentarnos delante del Señor, claro que sí tenemos que hacerlo, pero es que la eficacia del mensaje no está en el instrumento, está en la fidelidad a la palabra de Dios. No sé si usted haya conocido a algún pastor o algún predicador que estando mal esa persona espiritualmente, sin embargo, oiga, mire, uno dice en su manera de hablar, mire cómo Dios lo respalda. Oye, ese hombre está, Dios lo está ayudando, pero realmente Dios no estaba ayudando a ese hombre. El Señor estaba respaldando la palabra que el hombre predicaba, porque el hombre estaba predicando realmente la Biblia. El Señor honra su palabra. Pero el hombre estaba deshabilitado por el Señor para predicar ese mensaje. Así que hay varios ejemplos y en la Biblia también, por supuesto, para demostrar que la eficacia del mensaje está en la fidelidad a la palabra de Dios. Pero termino con esto, hermanos. Nosotros tenemos que también estar vigilantes siempre, estar alerta para no desviarnos del mensaje que hemos tenido, tener una humildad para reconocer los errores, la disponibilidad que digo para corregirlos, pero pedirle a Dios que el Señor nos guíe también, que el Señor nos oriente, una dependencia del Espíritu Santo, una dependencia del Señor. Le digo que la respuesta para el mundo de hoy no vendrá de ningún partido político. La respuesta para la necesidad del mundo de hoy no la trae un personaje que algunos están pidiendo. Necesitamos un líder, pero no la traerá ningún líder. La respuesta, la solución para el mundo de hoy y de siempre ha sido la misma. La respuesta se llama Jesucristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución de todos los problemas de este mundo malo. Eso dice un coro, ¿no? Y su nombre proclamamos todos, porque todos lo necesitamos. Eso es lo bueno de la predicación del evangelio, hermano. Alguien decía, cuando usted quiere tener éxito en el negocio, invéntese un producto o algo que la gente necesite. Y si usted está vendiendo algo que la gente no necesita, entonces créele la necesidad. Esa es la estrategia de la mercadotecnia, ¿no? No, pero yo veo bien. Sí, señora, pero usted no va a ver siempre. Y usted le crea la necesidad a la señora hasta que ella termina comprando las gafas, porque aunque no me las vendió, porque le creó la necesidad.
hermanos, todo ser humano, nosotros no tenemos que creer la necesidad, ellos la tienen. Todo ser humano tiene la necesidad de Cristo en su corazón, de paz en su alma, de sosiego, de perdón de pecados. Todos tienen esa necesidad y la solución la tenemos nosotros con la predicación del evangelio. Por eso el Señor es la respuesta completa y definitiva que el ser humano está necesitando. Definitiva, porque cuando tiene ese encuentro con Jesús y le recibe en su alma, ya no va a cambiar. Ya no, ya. Yo andaba perdido, pero ahora Él me ha encontrado. O sea, una persona que tenga un encuentro con Jesús y satisfaga esa necesidad primordial de su alma, que es la salvación, hermano, esa es la solución definitiva. Ya esa persona encontró a quien su alma estaba anhelando. Y terminemos estos 5 minuticos hablando de la estrategia. ¿Qué estrategia entonces usamos? Ya hemos dicho acá estrategias, hay muchas, cualquier estrategia puede usted usar. Reparta folletos, hable con un megáfono si quiere, salga por internet, haga los videitos o los mensajes de audio y mándelos. Bueno, lo que sea, estrategias, hay muchas estrategias. Repartamos tinto, los hermanos allá en Miami, en Homestead, reparten agua. El culto allá era a las 2 y ellos a la 1 llegaban y se iban para la esquina allá en la luz, el semáforo, y repartían agua de esa pequeñita, pero le cambiaban la etiqueta y le colocaban ahí un versículo, ¿no? Alrededor de, o sea, y la regalaban. Y claro, en Miami, con ese solazo a la 1 de la tarde, y ahí estaba el versículo. Lo mismo que repartir folletos, pero no cualquiera baja el vidrio para recibir un folleto. Era algo así. Y más si estaba con una heladita y free. Hombre, estrategias hay muchas, hermanos, pero no hay ninguna como el testimonio que usted da personalmente a una persona que le conoce. Entonces, en su casa, con su familia, con los que están cerca, hablemos de Jesús, compartámosle a la gente, no tenemos que inventarnos nada. La otra vez decíamos aquí, en los principios, en la historia del pentecostalismo, hubo mucho fraude en la historia, ¿no? O sea, salió por ahí en la prensa y todo. Claro, también el poder de Dios se manifestaba y una cosa no anula la otra. El poder de Dios para sanar se manifestaba, pero hubo por ahí uno que otro, una mosca, ¿cómo es? Una mosca, un vaso de leche, sí, pero no, era lo del versículo que dice que, bueno, o sea, que por una cosa pequeña se echa a perder, ¿cierto? Entonces ya no, los pentecostales inventan, no, un momentico, los pentecostales no. Algunos se inventaron y traían un supuesto paralítico y entonces el hermano se levantaba, ¡oh, aleluya! Me sanó. Y era un show, ¿sí? Y eso también quedó por ahí documentado. Pero nosotros no necesitamos nada de eso, porque Jesucristo sí nos ha sanado, sí nos ha transformado. Entonces no tenemos que inventarnos un cuento, tenemos que decir la verdad, lo que ha pasado con nuestra vida. Y cuando exaltamos al Señor Jesucristo, que es la estrategia, exaltar a Jesús, poner a Cristo en lo alto, entonces la palabra dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, a veces se proclama mucho el nombre de la iglesia o se proclama mucho el predicador, gran conferencista internacional, predicador en todas partes del mundo, nos visita esta semana, venga y escúchelo. La gente viene por escuchar al fulano, pero contra la tendencia de proclamarse a uno mismo, debemos nosotros siempre exaltar a Jesucristo el Señor, que nuestro mensaje, ojalá que la gente sepa, ¿cómo se llama la iglesia? Yo no sé, pero me hablaron de Jesús. Eso sí, que la gente se acuerde de Jesús, se acuerde de Cristo. No importa que no acuerde el nombre del predicador, que no se acuerde, pero que se acuerde que le hablaron de Jesús. Ese es el mensaje que transforma la vida del ser humano. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad, hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Estamos orando a Dios, estamos pidiendo a Dios que Dios obre en la vida de estas personas que vamos a invitar, que el Señor las traiga aquí, que el Señor nos use, que el Señor obre maravillas, que el poder de Dios se sienta, pero usted y yo también tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte debe ser exaltar a Jesucristo con nuestra vida. Y hermanos, si exaltamos a Jesús, como dice
decía Juan, ¿no? Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y creciendo Él, ¿qué pasa conmigo? Yo voy menguando. Si Cristo es mi Señor, como canta este cantante, valga la redundancia. Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Bueno, si Él es mi Señor, ¿yo qué vengo siendo? Un esclavo. Porque el Señor significa que Él es mi dueño, que Él es mi amo, que Él manda y que yo obedezco. Mire las palabras que escribió Pablo a los Corintios precisamente. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo Jesús. Que esa sea, hermanos, la motivación nuestra. Nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje tiene que ser el mismo. Es el inmutable mensaje que tenemos que predicar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a pedir a Dios que Dios nos use, hermanos. Que el Señor nos use y que podamos nosotros con fidelidad a la palabra de Dios pregonar el mensaje sin alteración. No tenemos que alterarle nada. El mensaje, como decíamos a veces, hemos dicho, la palabra es una semilla 1A, una semilla buena. Solamente lo que necesita la buena semilla es caer en buena tierra y germinará y dará fruto. Oremos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Salvador, por esta mañana que nos has permitido pensar acá un poco, Señor,